Ya, chicos. Entonces, como les decía, hoy día vamos a ver lo que es el tema del líquido cefalorraquídeo, hipertensión endocranial y otro tipo de patologías que se relacionan a esta entidad. Eh, Tengo que recordarles que esto ya está subido en el aula virtual, por si acaso, por si lo quieren ver, ahí ya está. Igual que todas las clases anteriores, y al finalizar el video también va a estar subido por si es que quieren volver a verlo o se les va el internet o la conexión y se pierden alguna parte. Bien, entonces, para hablar primero de el líquido cefalorraquídeo, primero vamos a hablar sobre algunas generalidades, ¿no? Porque nosotros no podemos hablar de frente de la patología que es la hipertensión endocraniana si no sabemos dónde es que se origina el líquido cefalorraquídeo, por dónde transcurre, cuáles son sus funciones y todo eso. Entonces, sabemos que el líquido cefalorraquídeo va a tener un montón de funciones, dentro de las cuales las principales, primero va a ser la protección mecánica, porque ante cualquier golpe o traumatismo que haya a nivel del cráneo, este lo va a amortiguar, entonces protege a la estructura encefálica. También sirve como un sistema límbico porque va a permitir que se degrade y se deseche todos los que son los productos de desecho celular, y sirve como, en este caso nos va de importancia, como vía de administración de fármacos y como herramienta diagnóstica de enfermedades. Después les voy a explicar por qué, pero quiero que lo sepan. Ahora, cuando hablamos propiamente de lo que es líquido cefalorraquídeo, tenemos que recordar un par de cosas puntuales de la anatomía del cráneo, de las meninges, del parénquima cerebral y de todo lo demás. Solamente voy a hacer hincapié en las cosas que quiero que recuerden, porque hablar de todo lo que es sistema nervioso es bastante extenso. Entonces, primero hablar sobre las meninges, ¿no? ¿Qué son las meninges? Las meninges van a ser las capas que recubren a el cerebro, dentro de las cuales vamos a encontrar a las que son las paquimeninges, o sea, la dura madre, y las leptomeninges, que son la aracnoides y la pía madre. Y entre la aracnoides y la pía madre encontramos lo que es el espacio subaracnoideo, que es esto de aquí que se ve como que con rayitas. Ahora, ¿qué es lo que quiero que recuerden de esto? Principalmente que en la dura madre, empezando de la parte más externa hacia la interna, la dura madre es importante para todo lo que es patología del sistema nervioso, porque está inervada principalmente por el quinto par craneal, que es el trigémino. Y al momento en el que hay una infección, traumatismo o cualquier cosa que involucre el sistema nervioso central, ese nervio, el quinto par craneal, es el que va a producir el dolor. La cefalea intensa, ese es el nervio encargado. Ahora, ¿qué quiero que recuerden del aracnoides? Del aracnoides, que es esta capa que está media de color amarillo, lo que quiero que recuerden es que en su prolongación o en su extensión vamos a encontrar esta como que protuberancia, que son las granulaciones aracnoideas, o también conocidas como lo que son los corpúsculos de Paccioni, ¿no? Que atraviesan la dura madre, como vemos, y llegan a los senos venosos. ¿Y en qué se cargan estas granulaciones? Se van a encargar de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? En los senos venosos, Nueva principalmente subaracnoidea. en las granulaciones aracnoideas, muy bien, que son unas prolongaciones de la propia aracnoides, ¿no? Y lo otro que quiero que se acuerden es del espacio subaracnoideo que está entre el aracnoides y la pía madre. ¿Por qué es importante el espacio subaracnoideo? Porque por aquí es donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Por aquí el líquido el raquídeo se transcurre, ¿no? Entonces, como les dije, lo principal de la dura madre, que está inervada por el quinto par craneal, que es el que produce dolor. Del aracnoides, las granulaciones de Pacchioni, que se encargan de la reabsorción, y en el espacio subaracnoideo, que es donde va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo. Ahora, una cosa que quiero recordarles con respecto a mis diapositivas, es que todo lo que está resaltado de color amarillo o resaltado con letra negrita son cosas que ya se han preguntado en exámenes pasados, o son cosas que les pueden preguntar porque son
son muy fijas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, esto ya lo han preguntado y sería bueno que lo recuerden porque es importante. Ya, continuamos entonces. Ahora, ¿dónde es que se produce el líquido cefalorraquídeo? Entre el 80 al 90% del líquido cefalorraquídeo se va a producir aquí, en los plexos coroideos. Y estos plexos coroideos los vamos a encontrar en los ventrículos laterales, ¿no? Entre el 80 al 90% se produce aquí. Y el 10 al 20% restante se produce en el líquido intersticial que viene del parenquima cerebral propio de las células. O sea, el fluido intersticial celular conforma del 10 al 20% restante. ¿Y dónde se contiene principalmente el líquido cefalorraquídeo? En los ventrículos cerebrales, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo que está más abajo. Ahí es donde se contiene. Ahora, ¿cuál es el volumen que vamos a producir, ¿no? Principalmente los adultos. Los adultos producen aproximadamente entre 150 a 160 mililitros. Y Creo que va a alguien me haber un quiere preguntar recambio algo. de líquido cefalorraquídeo de 4 veces o hasta 5 veces por día. Entonces, decimos, ¿no?, que el volumen de producción total por los plexos coroideos es de 150 a 160 mililitros, pero se recambia de 4 a 5 veces al día. Entonces, si yo les preguntara cuál es la tasa de producción total en un día, tenemos que multiplicar, ¿no?, 150 o 160 por las 4 o 5 veces aproximadas y nos da estos resultados. De entre 500 a 600 mililitros por día. Es diferente que yo les diga cuánto se produce en un día a cuánto produce en una vez el plexo coroideo. Es diferente, no se vayan a confundir. Ahora, otra cosa que quiero que recuerden es que a nivel de los ventrículos laterales encontramos los plexos coroideos y en los plexos coroideos encontramos estas células. Cada una de estas células son las células coroideas o células epiteliales del plexo coroideo. Y como podemos ver, estas células tienen un lado que tiene así como espinitas, que es la membrana apical, y el otro que es liso, que es la membrana basolateral. Ahora, ¿por qué quiero que aprendan acerca de estas células coroideas? Porque estas son las encargadas de los componentes que va a tener el líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a agarrar una de estas células y la vamos a hacer grandota. Esta es una célula coroidea. Dijimos que las células coroideas entonces tenían dos lados, ¿no? Uno como con espinas, que es la membrana apical, y la otra que es lisa, que es la membrana basolateral. Ahora, ¿qué es importante de esto? La membrana basolateral es la que va a estar en relación con la pared capilar. Y la membrana apical está más en el lado externo, ¿no? Y tanto en la membrana basolateral como en la membrana apical encontramos estos cotransportadores, que son los que van a hacer que el líquido cefalorraquídeo se componga de diferentes tipos de electrolitos, o también de agua. Por ejemplo, en la membrana basolateral encontramos cotransportadores bicarbonato cloro, encontramos las acuaporinas, que son las encargadas del paso de agua, y son las más abundantes en el sistema nervioso central, porque hay muchos tipos de acuaporinas, pero estas son las más abundantes en el sistema nervioso central. Encontramos cotransportadores de sodio bicarbonato, de cloro potasio, las de sodio, potasio, ATPasa, etc. Ahora, hay un dato importante en las células epiteliales coroideas, que es esto de aquí, que es la anidrasa carbónica. Ahora, ¿por qué es importante la anidrasa carbónica? Esto seguramente ya lo han visto en farmacología. La anidrasa carbónica dentro de la célula coroidea es la que se encarga de que ésta produzca el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en pacientes que tienen patologías como la hipertensión endocranial, donde hay un exceso de producción del líquido cefalorraquídeo, hay fármacos que actúan directamente aquí y la bloquean para que disminuya su cantidad de producción y por ende disminuya la presión intracraneal. ¿Cuál es uno de esos fármacos? La acetazolamida.
¿Qué hace entonces la acetazolamida? Bloquea a la anhidrasa carbónica y por ende disminuye la producción del líquido cefalorraquídeo. Ya. Ahora, hablar también acerca de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto ya lo deben haber visto antes en anatomía, pero igual tengo que recordárselos. Y quiero que lo que más recuerden es los puntos de conexión. ¿Por qué les digo que tienen que recordar los puntos de conexión? Porque cuando veamos más adelante hidrocefalia, si es que esto no lo recuerdan, se les va a hacer complicado. Entonces traten de prestar bastante atención. Comenzamos con los ventrículos laterales. Aquí es donde se formaba el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, ¿verdad? De este lugar, a través de los agujeros de Monro, que más o menos estarían a este nivel, pasan al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo transcurre a través del acueducto de Silvio o acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo pasa hacia el espacio subaracnoideo para seguir transcurriendo mediante los agujeros de Luschka y de Magendie. Y esos son los agujeros más importantes en casos de patología obstructiva, porque estos son los que usualmente se obstruyen y no dejan que transcurra el líquido cefalorraquídeo. No solo estos, también, como les dije, el acueducto de Silvio o el agujero de Monro, pero principalmente los de acá. Ahora, cuando hablamos ya de las características propiamente dichas del líquido cefalorraquídeo, primero tenemos que hablar de la presión de apertura. ¿Qué es la presión de apertura? La presión de apertura es lo primero que nosotros debemos de ver cuando vamos a hacer una punción lumbar a un paciente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes estén en práctica clínica e inicien a hacer lo que son intervenciones, como es una punción lumbar, lo primero que hacen es, entre las vértebras, más o menos ubicar el punto donde van a ingresar la aguja y la aguja viene con un manómetro. Es como cuando ustedes le toman la temperatura a alguien, este manómetro tiene un componente que al detectar la presión se eleva y más o menos marca cuánto de presión tiene. Esa es la presión de apertura. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de sacar el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cuál es la presión de apertura normal? Lo normal es que sea de menos de 15 milímetros de mercurio o de menos de 20 centímetros de agua. Esto es lo mismo. La terminología es la misma, pero como pueden ver, están en diferentes unidades. Es importante que aprendan las dos, porque ya sea en sus textos, ya sea en sus diapositivas, hablan con ambas terminologías incluso al mismo tiempo y no va a hacer que se confunda. Entonces, presión normal de apertura, menos de 15 milímetros de mercurio o menos de 20 centímetros de agua. Esta presión tiende a elevarse por mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, a un paciente que tose o estornuda o hace algún tipo de maniobra de Valsalva, que es hacer presión, por ejemplo, pujar, hace que esta presión se eleve de manera fisiológica porque cualquiera puede estornudar, ¿no? No necesariamente estornuda alguien que está enfermo o tiene una patología a nivel del sistema nervioso. Entonces, decimos que la presión de apertura puede elevarse, sí, fisiológicamente, pero es por un tiempo pequeño, es un lapso que dura hasta, por ejemplo, 1 minuto y ya, ahí la presión vuelve a la normalidad, vuelve a disminuir a estos valores. Ahora, otra cosa importante acerca de la presión de apertura es que la tasa de producción de líquido cefalorraquídeo, o sea, de lo que hablamos aquí, de los ventrículos laterales, la tasa de producción no va a variar o no va a depender de la presión. O sea, si la presión está a menos de 15 milímetros de mercurio, hablando de un paciente con presión normal, la tasa de producción va a ser igual. Si es que el paciente tiene una presión elevada, más de 20 centímetros de agua, igual, la producción va a ser la misma. ¿Qué es lo que varía en este caso? La tasa de reabsorción. La tasa de reabsorción del líquido cefalorraquídeo sí varía respecto a la presión. Principalmente en presiones que son mayores de 70 milímetros de mercurio. Lo tomamos como punto de corte. En pacientes que tienen una producción de líquido cefalorraquídeo con una presión mayor de 70 milímetros de mercurio,
la tasa de reabsorción empieza a disminuir. Esto después lo voy a explicar porque esos son mecanismos compensatorios, pero les adelanto. Ahora, otra cosa. Cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo tenemos que ver la apariencia. Normalmente, el líquido cefalorraquídeo tendría que ser de este color, ¿no? Transparente, como agua de cristal de roca o agua de roca. Y estos vendrían a ser líquidos cefalorraquídeos patológicos, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque como en medicina nada es cierto, nada es incierto. El líquido cefalorraquídeo transparente no nos indica que el paciente está 100% sano. Puede haber pacientes que tengan patologías y el líquido cefalorraquídeo esté así. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Pedir un cultivo, pedir un análisis, ver la citología y otras cosas. Entonces, esto solamente lo tomamos en cuenta como para un examen macroscópico y como referencia, ¿no? Pero no es indicador de algo certero. Ahora, vemos que el color del líquido cefalorraquídeo, como lo ven aquí, puede variar, ¿no? Puede ser medio amarillo, puede ser medio rojo o incluso medio turbio. ¿A qué se debe esto? Vamos a encontrar eritrocromía del líquido cefalorraquídeo cuando hay más de 1000 hematíes por milímetro cúbico. Y esto tiene varias causas, como lo ven aquí. Esto ya es más memoria. Y la más frecuente es una presión lumbar traumática. ¿Por qué traumática? Porque al momento en que ustedes ingresen la aguja para extraer el líquido cefalorraquídeo, pueden causar que el paciente sangre y obviamente el líquido cefalorraquídeo se va a ver rojo, ¿no? Luego vamos a ver que pueden ser amarillo o xantocrómico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un valor de proteínas mayor de 150 miligramos por 100 mililitros, o puede estar turbio. ¿A qué me refiero con turbio? Por ejemplo, cuando ustedes agarran un vaso de agua y lo ponen a la luz, ustedes ven que pasa la luz de forma clara, ¿no? Pero cuando algo está turbio, se ve como medio borroso. Entonces, esto se debe a la presencia de gérmenes. Y esto nos indicaría sí o sí que el paciente está teniendo algún tipo de infección. Ahora, ¿qué es lo importante de la turbidez del agua? El recuento celular. ¿Por qué el recuento celular? Porque según eso vamos a ver cuál es el agente etiológico. Si es que es más de 300 polimorfonucleares por milímetro cúbico, estaríamos hablando de un agente bacteriano, ¿no? Polimorfonucleares relacionados a bacterias. Y más de 500 linfocitos por milímetro cúbico, por lo general es un agente vírico. Mononucleares se relaciona a agentes víricos. Ahora, otra cosa, referente a la citología, el recuento total de células normal es hasta 4 células. Y cuando sobrepasa este nivel, como en estos casos, ya estamos frente a una pleocitosis. Y es una pleocitosis, dependiendo del recuento celular y el tipo, a predominio de polimorfos nucleares o a predominio de linfocitos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Polimorfonucleares, ya les dije, bacterias. Principalmente en meningitis bacterianas agudas, como es en el caso de las meningitis causadas por meningococo, ¿no? Por Neisseria meningitis, que deben haber escuchado en microbiología. Se causa la meningitis bacteriana aguda y va a tener una pleocitosis a predominio de polimorfo nuclear. En cambio, cuando hablamos de pleocitosis a predominio linfocitario o monocítico, nosotros por lo general cuando nos dicen linfocitos, lo primero que hacemos es pensar en virus, ¿verdad? Pero en estos casos vamos a tener dos excepciones que son súper importantes, como es el caso de la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa, a pesar de que el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria, nos va a producir una meningitis a predominio linfocitario, y esa es una excepción que tienen que aprendérsela porque si es que no se las preguntan ahora, la van a ver en algún momento cuando estén en clínica, sí o sí. ¿Por qué? Porque Perú, bueno, es un país donde la tasa epidemiológica de tuberculosis es súper alta. Y otro que también es importante es la listeriosis, que también es una bacteria,
la Listeria monocytogenes, que hace una pleocitosis a predominio linfocitario. ¿Y qué es la listeriosis? La listeriosis va a ser una infección alimentaria que es causada por esta bacteria, la Listeria monocytogenes, que por lo general produce cuadros gastrointestinales, pero en pacientes que tienen el sistema inmune bajo, o sea, son inmunodeprimidos, o en pacientes adultos mayores, o en recién nacidos que tienen el sistema inmune que se está formando ahí. La tasa de probabilidad de que hagan una meningoencefalitis o una meningitis es bastante alta. Y tiene, igual que la meningitis tuberculosa o igual que cualquier tipo de meningitis, una potencial tasa de mortalidad. Son súper peligrosas. Entonces es muy importante que recuerden estos agentes etiológicos principalmente, al menos por ahora. Y luego vamos a ver la glucosa. La glucosa, ¿qué es lo importante de la glucosa? La concentración de glucosa o glucorraquia en el líquido cefalorraquídeo va a ser aproximadamente del 60 al 75% de la glucosa basal. ¿A qué me refiero con esto? A que a los pacientes que vienen a consulta o vienen para que se les haga una punción, nosotros vamos a necesitar su valor de glucosa basal para poder sacar el porcentaje y saber cuál es el valor de glucorraquia, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente a consulta con una glucosa basal de 100, ¿no? Ustedes ya por su teoría saben de que la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es de aproximadamente 60%, entonces el 60% de 100 vendría a ser 60. Entonces la glucosa en el líquido cefalorraquídeo debería ser 60. Pero estos valores se toman como valores de corte, no se toman como valores exactos. Si tu paciente con 100 de glucosa, que se supone debería tener 60 de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, tiene 50, no quiere decir que esté mal, está ahí dentro del rango, no está muy alejado. Se toma como un valor aproximado normal. Pero les pongo otro caso. Si es que, por ejemplo, viene un paciente con la glucosa muy elevada, con 300 de glucosa basal, y ustedes sacan su 60%, ¿no? Que vendría a ser aproximadamente 180, y tu paciente, al momento de que le sacas el análisis de líquido cefalorraquídeo, bota o arroja una glucosa de 50. De lo que debería ser 180, ahí la glucosa está tremendamente baja, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de lo que es la glucosa baja en líquido cefalorraquídeo, estaríamos más que todo frente a agentes etiológicos que consumen glucosa. ¿Y cuáles son los agentes etiológicos que consumen principalmente la glucosa o producen hipoglucorraquia? Las bacterias. Las bacterias. Entonces estaríamos frente a casos frecuentes de meningitis bacterianas, ya sea por Neisseria meningitis o por algún agente etiológico extra, ¿no? Entonces por eso es importante. Y las proteínas. El valor de proteínas normal en el líquido cefalorraquídeo de un adulto es de entre 0.15 a 0.45 gramos por litro. Cuando sobrepasa este límite, a eso se le denomina hiperglucorraquia. No, perdón, hiperproteinorraquia. Pero hay casos en los que vamos a encontrar una disociación albuminocitológica, como es en el caso del síndrome de Guillain-Barré, en donde vamos a encontrar el valor de proteínas mayor de 0.45, o sea, van a estar en hiperproteinorraquia, pero el recuento celular va a estar normal, o sea, hasta en 4 células. También en algunos procesos inflamatorios, como por ejemplo en el caso de una esclerosis múltiple, o en procesos infecciosos, como en el caso de una neurocisticercosis, vamos a ver la producción intratecal de inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina? Principalmente la inmunoglobulina G. Entonces, cuando estamos frente a un índice de inmunoglobulina G mayor de 0.7, que es el punto de corte, tendríamos que pensar en un proceso inflamatorio o en un proceso infeccioso. Y esto es como un datito extra,
que, por ejemplo, si es que ustedes encuentran lo que son las bandas oligoclonales de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo, esto ya es indicador de que tu paciente está haciendo esclerosis múltiple. Bien, ahora que ya vimos todo lo introductorio con respecto al líquido cefalorraquídeo, ahora recién vamos a poder hablar de lo que son las patologías. Primero, tenemos que hablar sobre lo que es la presión intracraneal, ¿no? Para poder hablar de hipertensión, primero tenemos que saber lo normal. La presión intracraneal. Para saber qué es la presión intracraneal, tenemos que recordar que vamos a tener dos componentes a nivel de la cavidad craneal, ¿no? El continente, que es el hueso, o sea, el cráneo, y el contenido, que es todo lo que está por dentro, que viene a ser el parénquima cerebral, que es aproximadamente el 80%, el volumen sanguíneo cerebral, que es el 10%, y el volumen de líquido cefalorraquídeo, que también es aproximadamente el 10%. Entonces hablamos sobre el continente, que es el cráneo, todo lo que es hueso, y el contenido, que es todo lo que está por dentro, que es el cerebro, el flujo sanguíneo cerebral y el flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con presión intracraneal? A la relación del continente, o sea, el cráneo, con el contenido. Y ya les dije que la presión normal es menos de 15 milímetros de mercurio o menos de 20 centímetros de agua. Cuando alguno de estos factores, por ejemplo, el parénquima cerebral, se eleva, cualquiera de los tres, les estoy poniendo un ejemplo con el parénquima cerebral, ya sea por un tumor, ya sea por un hematoma, por una masa, por algo, esta presión tiende a elevarse. ¿Qué punto de corte voy a tomar yo para hablar de presión intracraneal elevada? Cuando está por encima de 20 centímetros de agua o por encima de 15 milímetros de mercurio y de forma sostenida. ¿Por qué sostenida? Porque yo les dije que la presión intracraneal se podía elevar de forma fisiológica, ¿no? Entonces, si es que yo les puse un ejemplo, si es que el paciente viene, le tomas la punción lumbar y el paciente estornuda, su presión de apertura se iba a elevar. Pero yo les dije que eran por máximo 1 minuto y luego retornaba a los valores normales. Pero si es que ustedes le hacen la punción lumbar y ven de que la presión de apertura es mayor de los niveles basales o niveles normales y por más de 5 minutos, ya podríamos estar hablando de un cuadro de hipertensión endocraniana. Ahora, cuando uno de los componentes del contenido principalmente se eleva, ya sea la causa, cualquier causa, ya sea una masa, sea hidrocefalia, sea un quiste, cualquier cosa, lo normal es que lo demás tienda a disminuir. Por ejemplo, si es que yo encuentro un tumor a nivel del parénquima cerebral, el porcentaje normal ya no sería 80%, sería, por ejemplo, 90%. Y para tener una relación normal, esto debería disminuir, debería ser 5-5, y así llegar al 100%. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la doctrina de Monroe-Kelly. ¿A qué me refiero con esto? A que son mecanismos compensatorios para tener la presión intracraneal dentro de los valores normales, ¿no? Entonces, como les dije, si aumenta uno de los tres, por ejemplo, en este caso, el volumen del parénquima cerebral, el resto tiene que disminuir para compensarlo. De estos tres, ¿cuál es el que compensa mejor? Este de aquí, el volumen del líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué compensa mejor? Porque ante el aumento de alguno de estos dos, este por lo general tiende a transcurrir más rápidamente de lo que es el espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque el espacio subaracnoideo es un espacio que se expande con facilidad, entonces permite el transcurso rápido del líquido cefalorraquídeo y hace que la presión se regule. Entonces, este es el mecanismo compensatorio por excelencia. Y cuando hablamos también de los mecanismos compensatorios, tenemos que saber lo que es la compliance cerebral. La compliance cerebral
la vamos a definir o la vamos a referir como la capacidad del cráneo de poder adaptarse a alguno de los cambios dentro del contenido, ya sea del parénquima cerebral, del flujo sanguíneo o del mismo líquido cefalorraquídeo. Y este compliance cerebral tiene 3 fases. La primera fase, que es la fase inicial, en donde el volumen intracraneal aumenta, como en este caso, aumenta, pero la presión intracraneal no varía porque tenemos los mecanismos compensatorios que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el tumor está haciendo que aumente el parénquima cerebral, pero lo está compensando la disminución del flujo sanguíneo y del flujo de líquido cefalorraquídeo. Esa es la primera fase. La segunda fase es cuando los mecanismos compensatorios ya se encuentran al límite. O sea, esto obviamente tiene un límite de disminución, no puede bajar tanto porque el cerebro igual tiene que nutrirse mediante el flujo sanguíneo y tiene que estar ahí el líquido cefalorraquídeo para que igual haya intercambio, desecho y todas las funciones que dijimos. Entonces, cuando están al límite de disminución, esta presión intracraneal ya empieza a elevarse, pero de forma leve. ¿Por qué? Porque estos ya no están compensando tanto como al inicio, pero están ahí, están compensando todavía. Esa es la fase 2. Y la fase 3 es cuando estos mecanismos ya desaparecen. Ya les venció la presión y estos mecanismos desaparecen. Entonces, cualquier cambio a nivel de estos 3 componentes hace que la presión se dispare. Entonces, estamos frente a una hipertensión intracraniana bastante elevada. Entonces, tenemos estas 3 fases, ¿no? La primera, donde todo compensa bien, la presión se mantiene. La fase 2, donde los mecanismos compensatorios están al límite, pero compensan. Y la fase 3, donde ya se venció, ningún mecanismo compensatorio funciona y la presión se dispara. Ahora, dentro de lo que es patología propia o causas de por qué se elevaría cualquiera de estos 3 componentes, bueno, son muchas. En su clase les ponen este cuadrito. Como les dije, puede ser, por ejemplo, por tumores, puede ser por lo que son las encefalopatías a nivel del parénquima, puede ser por papilomas de plexo coroideo, que lo que hacen es incrementar o sobreincrementar la producción de líquido cefalorraquídeo, etc. Son un montón de causas por las cuales podría elevarse alguno de estos componentes. Ahora, cuando hablamos del cuadro clínico propio de la enfermedad, nos vamos a referir a 2 tríadas, y esas tríadas son súper importantes. Primero, la tríada clásica. La tríada clásica que se presenta de forma precoz o va a ser la primera en presentarse y también la más frecuente cuando estamos ante un caso de hipertensión endocranial. ¿De qué consta la tríada clásica? Consta de 3 componentes y les puse en números porque es en este orden de presentación. El primero es la cefalea. Es el más frecuente, es el síntoma más frecuente que va a haber y es el primero en presentarse. Y esta cefalea es muy intensa, es tan intensa que incluso puede interrumpir el sueño del paciente. Es holocraniana o pancraniana, o sea, le duele toda la cabeza. Aumenta con las maniobras de Valsalva. Por ejemplo, si tú le pides a tu paciente que puje, le va a doler aún más. Y les dije que ese dolor era principalmente porque en la dura madre estaba la inervación del quinto paracranial, ¿no? Que era el que se encargaba de hacer esta manifestación clínica. Y aparte es que empeora al decúbito. ¿Por qué empeora al decúbito la cefalea? Porque cuando tú estás echado, toda la sangre pasa de los miembros inferiores hacia arriba, ¿no? Entonces, si ya tienes toda la cavidad craneal llena, la presión está elevada, porque ya sea porque hay aumento del parénquima o alguno de otros componentes, si tú le agregas más componente, más sangre, entonces el dolor empeora. Luego tenemos el segundo síntoma más frecuente, que son los vómitos explosivos. ¿A qué se refiere con vómitos explosivos?
o también llamados vómitos en proyectil. Nos vamos a referir así a estos vómitos porque estos por lo general no se preceden con náuseas. Lo normal es que cuando alguien tiene ganas de vomitar, sienta náuseas y luego vomite. Pero estos pacientes no se preceden de náuseas y de frente vomitan y son literalmente vómitos explosivos. Y el tercero, que es el papiledema. ¿Qué es el papiledema? A un paciente cuando se le hace un fondo de ojo, este es un fondo de ojo que lo van a ver seguro más adelante, lo que se hace es ver esto de acá, este círculo de aquí, que ven, esa es la papila. ¿Qué es la papila? Es el lugar donde nace o donde se origina el nervio óptico. Y por lo general, la papila es una bolita chiquita. Por lo general la papila es así, es chiquita. Pero en casos de hipertensión endocraniana, vamos a ver que está toda edematizada, toda inflamada. Y eso se ve con el fondo de ojo. Entonces, en primer lugar, el presentarse va a ser la cefalea. En segundo lugar, los vómitos explosivos. Y el tercero, el papiledema. Y también puede acompañarse con agitación psicomotriz, diplopía, pero estos son síntomas no pertenecientes a la tríada porque no son muy comunes o no todos los pacientes lo van a presentar, en cambio estos sí. Ahora, ¿cuál es la otra tríada y cuál es la diferencia? Dijimos que esta era precoz, en cambio la tríada de Cushing es una tríada que se presenta cuando la enfermedad está más avanzada, o sea, es un cuadro tardío de la enfermedad. ¿Por qué es importante y por qué les puse este como asterisco de color rojo? Porque esta triada lo que te dice es que tu paciente está tan grave que ya se va a morir. Si es que no haces algo, se va a morir, tu paciente se va a enclavar y le va a dar muerte cerebral. Por eso es una triada considerada predictora de muerte. Y está constituida por la hipertensión arterial, bradicardia y la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que se presenta principalmente en patologías del sistema nervioso. Entonces, estas tres triadas son súper importantes y tienen que memorizarlas. Luego, esto es propiamente de lo que es hipertensión endocranial. Ahora vamos a ver otra clasificación de la hipertensión endocranial, que es la hipertensión endocranial idiopática. Idiopática, ¿por qué? Porque su mecanismo no está del todo dilucidado. Y se presenta por lo general en mujeres jóvenes y obesas. La sintomatología va a ser igual cefalea, pérdida visual, tinnitus, dolor de espalda, cuello, y se asocia al consumo de antibióticos como son las tetraciclinas, la nitrofurantoína que se usa para, por ejemplo, infecciones urinarias, las sulfas, por factores hormonales, por exceso de vitamina A, exceso de retinoides, etc. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se originaría esta hipertensión endocranial idiopática? Como no está del todo dilucidado, este es un mecanismo no del todo cierto, pero bueno, así lo toman como referencia en su clase, ¿no? El primero, que va a haber una estenosis, va a haber una estrechez a nivel de lo que es el seno venoso. ¿Qué les dije que pasaba a nivel del seno venoso? ¿O qué es lo que se encontraba a nivel del seno venoso? Lo que son las granulaciones aracnoideas, las granulaciones de Paccioni, que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si es que hay una estrechez a este nivel, el líquido cefalorraquídeo no podría absorberse de forma correcta y habría una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo porque no puede reabsorberse, no puede drenarse. Entonces, eso es lo que ocasionaría la hipertensión endocranial idiopática, o sea, una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque no puede drenarse. ¿Por qué? Porque los corpúsculos de Paccioni y las granulaciones aracnoideas están estenosadas, están estrechadas. Ahora, así como les dije que íbamos a hablar de hipertensión endocranial, también les dije que íbamos a tocar otras patologías.
relacionadas a lo que es hipertensión endocranial, como es el caso del edema cerebral. ¿Qué es edema cerebral o a qué vamos a llamar nosotros edema cerebral? A la acumulación de líquido tanto intra como extracelular. Ya sea intra o extracelular, a eso se le denomina edema cerebral. Y el edema cerebral va a dividirse en tres, ¿no? Se clasifica en tres según su mecanismo de acción: vasogénico, citotóxico e hidrocefálico o intersticial. El edema cerebral vasogénico. El edema cerebral vasogénico se va a originar porque va a haber una disfunción o una disrupción a nivel de la barrera hematoencefálica, a nivel de aquí. Lo normal es que esté todo así de forma continua. En el momento en el que hay la presencia de tumores, lesiones inflamatorias, esta barrera hematoencefálica pierde su continuidad y se forman espacios. ¿Y qué es lo que pasa al formar esos espacios? Todo lo que es el componente intracelular sale al extracelular y eso es lo que origina el edema. Entonces, de forma resumida, diríamos que el edema vasogénico es por un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Por una disrupción propia de lo que es la barrera hematoencefálica. Ahora, el hidrocefálico o intersticial. ¿A qué le vamos a denominar un edema hidrocefálico o intersticial? Se le denomina así porque el lugar en donde debería drenarse o reabsorberse el líquido cefalorraquídeo está obstruido. Entonces esto lo que provoca es que, por ejemplo, estos son los ventrículos, ¿no? Que son normales. Los ventrículos se sobrellenen de líquido cefalorraquídeo, estén congestionados y haya una fuga de líquido cefalorraquídeo hacia el intersticio. O sea, es una fuga intersticial proveniente de los ventrículos hacia afuera. Drena hacia afuera. Eso es lo que pasa en el hidrocefálico. Y en el citotóxico, lo que va a pasar es una hinchazón celular. ¿Por qué hinchazón celular? Porque el citotóxico es por lesión celular, ya sea por isquemia, por hipoxia, por hiponatremia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos de que las células normales tienen en su membrana cotransportadores, ¿no? Cotransportadores de sodio, potasio, ATPasa. Al momento en el que pasa alguno de estos tipos de lesión, ya sea por isquemia, hipoxia, hiponatremia, estas bombas empiezan a fallar y van a hacer que la célula se llene de sodio. Lo normal es que, de que este cotransportador haga el balance, ¿no? Sodio, potasio, pero al momento en el que se daña este cotransportador, la célula se llena de sodio. ¿Y qué es lo que hace el sodio? El sodio jala agua, entonces la célula se hincha. Y esto es lo que forma el edema cerebral citotóxico. Entonces, son tres mecanismos por los cuales vamos a encontrar edema cerebral. Y todo esto se relaciona con la hipertensión endocranial. El edema cerebral se podría decir que es una causa secundaria de hipertensión endocranial. Ahora, otra de las causas es la herniación cerebral. La herniación cerebral, más que causa, vendría a ser una consecuencia de la hipertensión endocranial. ¿Por qué? Porque a niveles elevados de presión, vamos a ver que el tejido cerebral se va a desplazar, se desplaza de su ubicación normal hacia un espacio adyacente, como es en este caso, por ejemplo. Vemos que una parte del parénquima cerebral se está desplazando, y eso es propio de casos como la hipertensión endocranial, ¿no? Pero no solamente pasa por hipertensión endocranial, también puede ser por tumores o por ejemplo, hematomas, como en este caso, que comprimen el parénquima cerebral y hace que se desplace. Y esta compresión a nivel del parénquima cerebral puede producir lo que es necrosis de esa zona. Necrosis, infartos cerebrales, isquemia de ese lugar, de esa zona parenquimal. Ahora, la herniación cerebral se divide en extracraneal y en intracraneal. Esta parte
del tema es un poco compleja. No compleja, sino un poco confusa. Así que traten de poner bastante atención. En la parte de la herniación cerebral y su clasificación, vemos primero la extracraneal, ¿no? Que es la más sencilla, por así decirlo, y acá se puede ver. ¿Qué es lo que pasa en la extracraneal? Como su nombre lo dice, una parte del encéfalo protruye a través del cráneo. Todo esto blanco es el cráneo, una parte del encéfalo protruye. ¿Por qué se daría esto? Como lo ven aquí, puede ser por una craniectomía descompresiva, ¿no? Esto no debería pasar, pero bueno, en casos de herniación cerebral pasa. Y esto es potencialmente mortal. Luego tenemos lo que son las intracraneales, y dentro de las intracraneales tenemos 3. Las hernias sulfaxinas, las transtentoriales y las amigdalinas. Primero les voy a hablar sobre la sulfaxina y la amigdalina porque las transtentoriales tienen una clasificación bastante extensa. Primero, la sulfaxina. ¿A qué nos referimos con una herniación sulfaxina? Como su nombre lo dice, sulfalcina, debajo de la falda del cerebro, o sea, más o menos a este corte, está la hoz del cerebro, la falda del cerebro, y se originan ahí. Debajo de la hoz del cerebro se origina la hernia. ¿Y qué es lo importante de esta hernia? Que por lo general, al momento de desplazarse, nosotros recordamos que a nivel encefálico del cerebro vamos a tener lo que es la irrigación, ¿no? Propia del polígono de Willis, y a este nivel se encontraría lo que es la arteria cerebral anterior. Entonces, si es que se desplaza una porción del cerebro a este nivel, lo que va a ocasionar es una compresión de la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, podría producir un infarto cerebral. Eso es lo importante de la hernia sulfaxina. Ahora, la hernia amigdalina, como les dije. La hernia amigdalina es la que está aquí. ¿Qué es lo que pasa en la hernia amigdalina? Vamos a ver un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas, o sea, lo que está por aquí, un desplazamiento a través del agujero magno. Aquí debería estar el agujero magno y estas amígdalas cerebelosas van a desplazarse hacia el agujero magno. Ahora, ¿por qué se desplazarían las amígdalas cerebelosas? Puede ser por masas infratentoriales. Nosotros sabemos, ¿no?, que aquí está el cerebro y entre el cerebro y el cerebelo está lo que es el tentorio. Entonces, masas infratentoriales que estén en la región cerebelosa, que desplacen el contenido amigdalino cerebeloso, o también puede ser por masas que estén por encima del tentorio, que estén a nivel cerebral y hagan presión hacia abajo y desplacen la amígdala cerebelosa por el agujero magno. Y de igual forma, a este nivel, lo que encontramos es la compresión de la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces, de igual forma, se podrían presentar infartos cerebrales a este nivel, pero ya por las amígdalas cerebelosas. Entonces, eso es lo que quiero que recuerden de la hernia sulfaxina. Primero, que es la que está por debajo de la hoz del cerebro y que comprime la arteria cerebelosa anterior, y las hernias amigdalinas, que son el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas y que van a comprimir la arteria cerebelosa inferior posterior. Ahora, vamos a hablar sobre las transtentoriales. Como les dije, las transtentoriales tienen una subdivisión un poco más compleja. Dentro de las hernias transtentoriales tenemos las hernias transtentoriales ascendentes y hernias transtentoriales descendentes. Las hernias transtentoriales, ¿por qué se llaman transtentoriales? Porque su propio nombre lo dice, van a atravesar el tentorio. Como les dije, el tentorio separa el cerebro del cerebelo. Entonces, transtentoriales porque de alguna forma van a atravesar el tentorio. Ahora, la hernia transtentorial ascendente. Primero, va a haber un desplazamiento de los hemisferios cerebelosos, parecida a la amigdalina, pero ya no se van por el agujero magno, sino atraviesan el tentorio hacia arriba.
por eso es ascendente. Desplazan los hemisferios cerebelosos o el vermis cerebeloso, que es lo que lo divide, hacia arriba. Y luego tenemos las descendentes. Pero las descendentes se subclasifican en hernias transtentoriales descendentes laterales o centrales. Dentro de las descendentes laterales, estas se van a subclasificar en las hernias anteriores y posteriores. Dentro de las anteriores tenemos al uncus, o sea, a lo que está aquí. Este es el uncus. Esta es una hernia transtentorial descendente porque se va hacia abajo a través del tentorio, pero a nivel de la región del uncus. ¿Y qué es lo que va a comprimir? Igual recordamos el polígono de Quillis en la parte posterior a la arteria cerebral posterior. Y dentro de las transtentoriales descendentes posteriores, por detrás del uncus, que en la imagen no se ve, vamos a ver lo que es el giro paripocampal, que también va a ser una hernia que se va a desplazar a través del tentorio, ¿no? Pero hacia la parte de abajo. Y luego tenemos las hernias transtentoriales descendentes centrales, que son a este nivel. Y a este nivel vamos a encontrar el descenso de lo que es diencéfalo, mesencéfalo y protuberancia. Los tres descienden y atraviesan el tentorio. Entonces, si es que vemos que está comprometida el diacéfalo, mesencéfalo, protuberancia, y de ahí sabemos que de ahí nacen algunos pares craneales, vamos a ver de que van a haber alteraciones a esos niveles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mesencéfalo, que nacen ahí los pares craneales oculomotores, entonces tendríamos problemas de la visión. O también alteraciones de la conciencia, posturas de descerebración, y todo esto nos llevaría al coma y a la muerte, igual que el resto de hernias. Y por último, lo más sencillo, que es lo que son las hidrocefalias. ¿A qué vamos a llamar a una hidrocefalia? Llamamos hidrocefalia al desequilibrio dinámico entre la producción y la absorción de líquido cefalorraquídeo, que va a conducir al agrandamiento de ventrículos. Por eso les dije que era importante que recuerden el nombre de los agujeritos que comunicaban a los ventrículos, porque a este nivel se va a desarrollar algunos de los tipos de la hidrocefalia. Entonces lo normal es ver los ventrículos chiquitos, pero como en este caso se va a ver obstruido algún conducto de pase, estos van a aumentar su contenido y se van a dilatar. Ahora, ¿qué es lo que importa o cómo vamos a reconocer nosotros la hidrocefalia cuando tengamos pruebas de imágenes diagnósticas de un paciente con estas medidas? Primero trazamos una línea o un diámetro que vaya desde cada extremo de los cuernos de los ventrículos laterales, como vemos acá, y luego otro diámetro que atraviese todo lo que es el cráneo, ¿no? Toda la cavidad del parenquima cerebral, todo eso, y simplemente lo dividimos. Dividimos el A, que vendría a ser la línea chiquita, sobre el B, y si es que este valor es mayor de 0.3, estamos frente a un caso de hidrocefalia. Ya esto es lo que se le conoce como índice de Evans. Entonces, cuando tenemos un paciente y nos traen su prueba de imagen y tenemos que calcular cuánto es el índice de Evans para ver si es que está haciendo hidrocefalia o no, dividimos, ¿no? los diámetros tanto de los ventrículos como de la cavidad craneal, y según el valor ya diagnosticamos o damos el diagnóstico. Pero de forma clínica, con solo ver los ventrículos así de dilatados ya se podría decir, ¿no? No es necesario, pero de todas maneras se los comento. Ahora, dentro de los tipos de hidrocefalia, tenemos dos tipos, la hidrocefalia obstructiva y la hidrocefalia no obstructiva. Primero vamos a hablar acerca de la hidrocefalia obstructiva, que viene a ser un defecto en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y esta hidrocefalia obstructiva se subdivide en dos, la no comunicante y la comunicante. La no comunicante
que es a nivel de los ventrículos, principalmente en los agujeros que les dije, el agujero de Monroe, el acueducto de Silvio, el de Luschka, de Magendie, ahí es donde se produce la obstrucción. ¿Por qué se llama no comunicante? Porque estos agujeros no permiten del todo el paso hacia el propio espacio subaracnoideo, sino entre ventrículos. Y ahí es lo que podríamos encontrar, por ejemplo, un tumor, una estenosis a nivel de este acueducto que hace que estos ventrículos se dilaten. Y luego tenemos la comunicante. En este caso, va a haber una obstrucción, ahí sí, en el propio espacio subaracnoideo, que no permite el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Y esto podría ser por meningitis, por carcinomas meningios que invaden lo que son las meninges y hacen que este lugar se estreche y no permita el flujo o el tránsito normal. Y luego tenemos lo que son las hidrocefalias no obstructivas, que se van a dar por un exceso de producción, o sea, a nivel de los ventrículos laterales, específicamente en los plexos coroideos, como es en el caso de los papilomas de plexos coroideos, que hacen que haya una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en las no obstructivas, el defecto es por una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Y en la obstructiva es por un defecto en la reabsorción o en la circulación de líquido cefalorraquídeo. Y por último, hablar sobre la hidrocefalia normotensiva, que se acompaña de la triada que viene con trastornos de la marcha, con deterioro mental o con incontinencia urinaria. ¿Y por qué normotensiva? Porque al momento en que ustedes le hacen la presión de apertura o la toma de presión de apertura, la presión va a estar normal, menos de 20 centímetros de agua, menos de 15 milímetros de mercurio, pero en el momento en que ustedes vean la placa o la tomografía del paciente, van a ver que al momento de calcular el índice de Evans, este va a ser mayor de 0.3. Entonces, por eso es hidrocefalia normotensiva, porque la presión está normal, sin embargo, debe haber un defecto, ya sea a nivel de la comunicación ventricular o en la comunicación del espacio subaracnoideo con los ventrículos, o una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo que hace que estos se vean así dilatados. Y bueno, chicos, eso sería todo con respecto a hipertensión endocranial y el resto de sus patologías asociadas. No sé si tienen alguna duda. Pueden escribir o pueden conectar su audio. Yo, una pregunta. En la excepción que dijiste de la meningitis tuberculosa, Ujú, de que era a predominio linfocitario, a pesar de que sea de bacteria, creo. ujú. Ya, ¿qué es lo que presenta? O sea, ¿solo la cantidad mayor de 500 linfocitos o también lo de los polimorfos? En la meningitis tuberculosa, ¿cómo la reconocerías? Ajá. Para saber que un paciente tiene meningitis tuberculosa, sí o sí, en primer lugar, tienes que preguntarle si ha tenido contacto con un paciente con tuberculosis. Como un cuadro de tuberculosis pulmonar. Le preguntas en tu casa, ¿ha tenido algún paciente de tuberculosis? Si te dice que sí, le preguntas si es que ha presentado los síntomas, principalmente baja de peso, tos por más de 15 días, fiebre nocturna, etc. Según eso te guías para el cuadro clínico. Y cuando le haces el examen de líquido cefalorraquídeo, vas a ver que vamos a encontrar más de 500 linfocitos, no polimorfonucleares. En meningitis tuberculosa no vas a encontrar polimorfonucleares, vas a encontrar linfocitos. Por eso es una excepción, y es una excepción importante. Pero siempre guiándote del contexto, ¿no? Si es que ha tenido contacto TEB, entonces eso lo tomas como referencia, y el momento de tú sacar el análisis, entonces ya te da un indicador, porque como en cualquier patología, no solamente en meningitis tuberculosa, siempre tienes que primero hacer el relato, la historia clínica del paciente, y según eso tú más o menos guiarte de qué es lo que pueda tener. No necesariamente tienes que tener el examen citológico para tú ya saber qué agente es, ¿no? Esto solamente sirve para confirmarlo. Tú con el relato ya debes de guiarte más o menos. Ya, perfecto, gracias.
¿Tienen otra pregunta, chicos? No, vi unas cuantas patologías al final que son un poco raritas al entenderlas. ¿Cuál no entendiste, María? Una buena parte de las patologías, por favor, ¿podría decirlas de nuevo? ¿Cuál? Me ¿En quedé cuál? medio oída. Por eso es que no capté mucho de la última parte. ¿De hidrocefalia? Sí, esa parte. Ya. Entonces, te vuelvo a repetir lo que pasa en la hidrocefalia. Para hablar, Gracias. dime. Gracias. Ya, no te preocupes. Para hablar de hidrocefalia, entonces, lo que dijimos es que debía haber un desbalance o un desequilibrio tanto en la producción como en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿A qué me refiero con esto? Una hiperproducción en el caso de, por ejemplo, como les dije, un papiloma de plexo croideo, ¿no? Que va a hacer que los plexos croideos secreten un exceso de líquido cefalorraquídeo y esto es lo que produzca que los ventrículos se dilaten. O un defecto a nivel de la circulación o de la comunicación de los ventrículos con el espacio subaracnoideo. ¿A qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, yo voy a encontrar un tumor a nivel del agujero de Monroe, que está aquí, que es el que se supone me debería comunicar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, todo el líquido cefalorraquídeo que debería pasar de los ventrículos laterales al tercer ventrículo por este tumor no pasa. Entonces se contiene y hace que estos ventrículos se vean así, dilatados. O puede ser que sí pase, pero al momento de llegar al espacio subaracnoideo, que es donde debería transitar de forma libre, haya algún problema, una estenosis, alguna masa, algo que no permita que el flujo sea de forma normal. Y a eso es a lo que se va con la clasificación, ¿no? Si es que es una hidrocefalia obstructiva, como les dije, se subdivide en no comunicantes, si es que es a nivel de los ventrículos, o sea, en los agujeros, como en el caso del tumor que no deja que pase de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, o la comunicante, si es que es a nivel del espacio subaracnoideo, que no deja el tránsito libre del líquido cefalorraquídeo, ya sea por una estenosis, una masa, algún proceso inflamatorio o algo, o en el caso de la hidrocefalia no obstructiva por el exceso de producción, como en el papiloma de plexo croideo, que hace que haya una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo y hace que los ventrículos de igual forma se dilaten. En cualquiera de las formas de hidrocefalia van a ver los ventrículos dilatados, ya sea el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, cualquiera van a estar así, dilatados, siempre dilatados. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta el índice de Evans y se guían de esos parámetros, ¿no? Del diámetro que atraviesa los cuernos ventriculares laterales y el diámetro total del parénquima cerebral o de la cavidad craneal. ¿Te quedó claro, María? María, ¿puedes escucharme? Bueno. Me preguntan si dilatación es igual que abombamiento. Sí. La dilatación la vas a ver a nivel de los ventrículos, pero la manifestación clínica que tú vas a ver, o sea, en contacto con el paciente es así, es como la cabeza del niño, abombada. Es similar, solo que el término de dilatación se usa aquí en los ventrículos. Y en el paciente, en cuadro clínico propio del paciente, lo vas a ver así, con la cabeza abombada. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, entonces eso sería todo por hoy. Recuerden que las clases ya están subidas al aula virtual, el video también lo voy a subir. Y bueno, eso sería todo, chicos. Gracias.